Bienvenidos a todas y a todos a nuestro conversatorio, que es un Estado social y si Chile podrá llegar a hacerlo. Esta iniciativa la estamos desarrollando en el marco del Instituto Milenio Biodemos, Violencia y Democracia, que tenemos en conjunto la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad Católica. Y hoy día vamos a conversar acerca de este tema que nos ha tenido pendientes en los últimos meses a través del desarrollo de la Constitución. Y vamos a conversar con Ana Farías, que es directora de la carrera de Administración Pública y doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Católica, y con Cristian Viera, profesor titular de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, doctor en Derecho de la Universidad de Deusto y convencional constituyente del Distrito 17 de la región del Maule, a quienes agradezco mucho por estar acá. Vamos a partir con una breve presentación, Cristian. Sí. Y después vamos a dar paso a preguntas para reflexionar y después las preguntas del público y de la gente que está ahí por UHTV, que los invitamos a hacer sus preguntas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al Instituto por la invitación, a mi amigo Hugo Rojas también por considerarme para compartir estos temas, a la Universidad Alberto Hurtado, que siempre es muy grato venir acá. Yo soy exalumno también de esta casa. El máster en filosofía que hice, lo hice acá con un edificio que no estaba tan bonito como está ahora, así que siempre es como volver a casa. Tengo una pequeña presentación, traía un PowerPoint, aunque un PowerPoint con cero sofisticación, porque no me caracterizo por un manejo de las TICs, como le llaman hoy, pero si gustan después se lo hago llegar a Hugo si alguien lo desea. La propuesta se llama el Estado Social como fórmula en la propuesta de la Constitución. Lo primero que quisiera señalar es una reflexión sobre derechos sociales, porque el Estado social está muy relacionado con los derechos sociales. Por lo general, y eso pasó mucho en la Convención Constitucional, los derechos fundamentales se entienden como derechos subjetivos, como si fueran derechos que emanan de un contrato, como lo son aquellos que surgen del derecho privado. Sin embargo, los derechos fundamentales no los podemos inscribir en esa tradición. Los derechos fundamentales tienen otra envergadura. Los derechos fundamentales son opciones políticas que se han ido desarrollando a lo largo de la historia y que suponen conquistas que van evolucionando. De hecho, cuando enseñamos derechos fundamentales, dentro de las características de esto, lo primero es el carácter evolutivo de los derechos fundamentales y segundo, su carácter histórico. ¿Bien? No son contraprestaciones y los derechos fundamentales son incondicionados. ¿Qué quiere decir que sean incondicionados? Que no dependen de una contraprestación que sea recíproca. ¿Y por qué esta calidad? Bueno, porque los derechos fundamentales tienen un fundamento que no es un contrato. El fundamento de los derechos fundamentales, y perdonen la tautología, es la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, los derechos sociales, que se encuentran en la clasificación como los derechos de segunda generación, siendo los primeros los derechos civiles y políticos, han sido y son opciones políticas, ¿bien? Que se han ido conquistando a lo largo de la historia. A propósito de esto, yo he trabajado mucho y de hecho el Fondesit que estoy ejecutando ahora, voy a hacer un paréntesis, yo me adjudiqué el Fondesit, me notificaron en septiembre del 2019. Septiembre del 2019, y llevaba por título la Constitución Económica. La Constitución Económica es la Constitución vigente. La Constitución Económica es la relación entre derecho y economía, entonces ahí, por supuesto, metía en el Estado social. Y dije, bueno, este va a ser un ejercicio de ensayo, ¿para dónde vamos? Y luego, 2 semanas después, viene esto y mi Fondesit se me desarmó, ¿no? Bueno, y de ahí han salido algunas cosas, puntos que lo tuve que suspender durante un año, se imaginarán, porque no pude trabajar mucho en el Fondesit, pero me lo prorrogaron, ¿no? Me lo prorrogaron. Entonces, a propósito de eso, hay un concepto clave para entender el Estado social que es la Constitución Económica. Constitución Económica. Y es curioso la Constitución Económica porque uno pensaría que la Constitución Económica es más bien un concepto que surge desde el constitucionalismo continental, principalmente alemán. De hecho, tras Weimar, la Constitución del año 1919 de los alemanes, surge esta concepción. Sin embargo, y aquí el profesor Salazar lo sabe mejor que yo,
En el caso del New Deal norteamericano, en tiempos de Roosevelt, década del 30, producto del crash bursátil y la crisis económica en Estados Unidos, se propone un nuevo trato. Y de hecho los mismos documentos en tiempos de Roosevelt hablan de una constitución económica. ¿Y qué supone la constitución económica? Desde la perspectiva de la sociabilidad de los derechos, principalmente fomento de los derechos sociales. Y por cierto, el Estado social empieza a cobrar fuerza tras el término de la Segunda Guerra Mundial. Si bien uno puede encontrar antecedentes del Estado social durante el siglo XIX, un autor, von Stein, alemán por cierto, quien desarrolla con mayor envergadura el Estado social es un jurista alemán, Hermann Heller, ¿no? Un tipo muy notable, Hermann Heller, que viene en el nacionalsocialismo y termina autoexiliado en España y muere muy tempranamente, 33, año 34. En él encontramos los antecedentes del Estado social. Y el Estado social lo enfrenta desde la perspectiva de una democracia que combina los elementos liberales, pero también los elementos sociales. O sea, Hermann Heller también podríamos decir es uno de los madres de la socialdemocracia en Europa, ¿no? Pero el Estado social irrumpe tras los holocaustos de la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial con millones de víctimas. Y se detecta que es una fórmula que ¿cuál sería el fundamento? Paz social. O sea, el Estado social se construye inicialmente en Europa cuando Europa estaba devastada. Estaba en el suelo, en las ruinas. No obstante ello, se detecta, dadas las causas socioeconómicas evidentes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que un mecanismo de generar paz social es una nueva fórmula política para convivir. Y de ahí surge el Estado social. Bien, con todo bien sabemos que el Estado social también ha sufrido crisis y crisis de envergadura. La primera gran crisis se produce a comienzos de la década de los 70, con motivo de la crisis del petróleo, y claro, porque el Estado social supone un costo muy alto desde la perspectiva del gasto público. Y producto de la crisis del petróleo, se produce la primera crisis y empieza a sonar. Por cierto, con la emergencia de los paradigmas neoliberales, el Estado social también empieza a crujir, pero desde otra perspectiva, sobre todo en la privatización de ciertos servicios. Y un ejemplo emblemático de la crisis del Estado social es lo que se produce a fines de los 2000, comienzos del 2010, 2011, con la crisis de los países del sur de Europa y los famosos rescates que se producen para salvar las economías, que esas políticas económicas impulsadas por el Banco Central Europeo, principalmente Alemania, son políticas de austeridad fiscal muy radical que no vinieron sino a agudizar la crisis económica. Y aquí quisiera citar a Stiglitz, ¿no? Esta es una cita del año 2015. La propuesta de unión fiscal que negocian Alemania y Francia va a fracasar porque se trata de más austeridad. El déficit fiscal no fue lo que causó el estancamiento. Por el contrario, el estancamiento causó esos déficits. Por eso la austeridad no funciona. Estados Unidos hizo ese experimento al comienzo de la crisis de la 29 y terminó con la Gran Depresión. El problema se revierte creando empleos y eliminando los recortes impositivos para los más ricos. La desigualdad y la concentración del ingreso debilitan el crecimiento económico. El sistema de mercado funcionó bien para el 1% más rico de la población, pero para el resto de la población no. Este sistema fue exportado y en América Latina muchos compraron ese producto que dio malos resultados. Pero hoy en día muchos se dieron cuenta que ese modelo no sirve. Bueno, y en ese sentido no es ninguna novedad citar algún tipo de evidencia a propósito de cuál es la situación desde la perspectiva socioeconómica en nuestro país, porque resulta al menos desde mi parte, en mi opinión, resulta evidente que las causas que habilitan, que generan el proceso constituyente son causas socioeconómicas evidentes y si pudiéramos sintetizarlo en una frase, ¿no? Es la desigualdad estructural en nuestras condiciones materiales del vivir, ¿no? Y si bien la pobreza desnuda ha bajado sostenidamente en nuestro país y eso no lo podemos desconocer, está elaborándose la encuesta CACEN en estos momentos, se supone que en julio tendríamos que conocer sus resultados, pero los datos que tenemos son del año 2017, la pobreza ha disminuido. Sin embargo, también hoy día, y aquí la profesora sabe mucho mejor que yo, las profesoras, hay un concepto nuevo que es la pobreza multidimensional.
Y en ese sentido los datos son bien elocuentes para nuestro país. 1 de cada 5 compatriotas, en este término más amplio que es la pobreza multidimensional, son pobres, que no es solamente ya la canasta básica, sino que también en complemento con otros servicios. El 20,7% el año 2017 y el 20,9% en el año 2015, ¿no? Y son 5 dimensiones que se consideran para este concepto de pobreza multidimensional: la educación, la salud, el trabajo, la vivienda y redes de cohesión social. Y también, bueno, y ustedes lo saben mejor que yo, en cuanto a las evidencias, ¿no? El indicador Gini, es el indicador que mira la desigualdad, está muy, pero muy por debajo dentro de los promedios de la OCDE, que son los datos con quienes nosotros nos quisiéramos comparar. Y eso significa, y además que es bien interesante lo que ocurre con Gini antes y después de impuestos si comparamos con países. El impuesto en Chile no es un gran corrector de la desigualdad, cosa que sí ocurre en otros países, que antes de impuestos la desigualdad es mucho más profunda, pero disminuye tras el descuento de los impuestos y la contribución de las y los ciudadanos, ¿no? Entonces, los derechos sociales, ¿cómo se instalan, no? Y yo siempre he sostenido, en los textos, que en Chile no tenemos derechos sociales. O sea, hay declaraciones en el actual texto constitucional, pero yo creo que hay una frase muy elocuente del expresidente Piñera, que yo creo que fue un acto fallido, pero que retrata muy bien el estatuto de los derechos sociales. Él lo refería sobre la educación, que lo entendía como un bien de consumo. En efecto, ese es el estatuto de los derechos sociales en Chile. Son bienes que se transan en el comercio humano como cualquier otro. Son mercancías, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una concepción política a propósito de los derechos sociales, y qué es lo que generó la actual crisis, y que es lo que en el texto constitucional se intenta superar, que es la fórmula de convivencia en términos económicos del Estado de Chile, que es el principio de subsidiariedad. Bien, quisiera un par de normas constitucionales rescatar. El artículo 1, que es la puerta de entrada de la propuesta constitucional, contiene la fórmula política para el Estado de Chile. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Desde la perspectiva de los derechos, bueno, y también esto tiene un efecto, ¿no? Se constituye como una república solidaria. Y esto es bien importante porque la solidaridad, si bien también es una virtud, y para quienes son creyentes, para el cristianismo principalmente, por cierto que la solidaridad es una virtud, pero la solidaridad no es no es solo una virtud, antes que nada es un valor político. Y de hecho sus antecedentes más remotos vienen del derecho, precisamente, del derecho romano, a propósito de las obligaciones. La solidaridad es un principio que supone que entre todos y todas tenemos que asumir también las cargas de la convivencia, ¿no? Y eso genera redistribución. Por lo mismo, la solidaridad y la república solidaria es uno de los pilares de esta propuesta de texto constitucional. Entonces, si nosotros miramos algunos derechos sociales, aparece la palabra solidaridad y ciertos principios que informan estos derechos sociales, pero además una construcción que viene a disputar el actual paradigma en torno a los derechos sociales, que es el paradigma neoliberal. O sea, hay un texto muy interesante que yo recomiendo encarecidamente, el año 2006 creo que es del profesor Francisco Zúñiga. El profesor Zúñiga tiene un texto, si ustedes lo buscan en Google, se llama Vieja Nueva Constitución es una pregunta. Y en ese texto, muy tempranamente, año 2006, el profesor Zúñiga señala, mira, que hay reformas políticas importantes. Conviene recordar que se eliminan los senadores designados, todos los senadores por lo mismo son electos, hay algunas reformas en estado de excepción, se elimina el Consejo de Seguridad Nacional, pero a la pregunta, ¿es una nueva constitución? La Constitución del Lago. Y la respuesta del profesor Zúñiga es no, porque el paradigma constitucional de esas reformas sigue siendo autoritario desde la perspectiva del régimen político y neoliberal desde la perspectiva del paradigma económico. Por lo mismo, yo siempre también he sostenido que esta sigue siendo la constitución de la dictadura, porque el corazón de la constitución no se ha tocado. ¿Bien? Y ese es el gran punto de discusión, y que lo estamos invisibilizando con desinformaciones, de la discusión constitucional. El paradigma constitucional en el cual descansa esta propuesta, que viene a disputar la hegemonía autoritaria y neoliberal. Y eso claro que es complejo, y es desafiante, y nos genera incertidumbre y temores. Pero ese es el centro de la discusión. Es posible disputar a mediano y largo plazo, porque esto no va a cambiar nuestras vidas si se aprueba
el día de mañana, ni en un año, ni en este gobierno. Es una propuesta, como toda propuesta constitucional, de largo aliento, ¿no? Entonces, derechos sociales, principios, la solidaridad, un nuevo rol para el Estado también a propósito de los derechos sociales. Lo mismo ocurre en materia de salud. A propósito de la participación del Estado en la economía, que uno de los fundamentos del principio de subsidiariedad es que es la sustracción del Estado como agente económico, ¿no? Hay un nuevo estatuto para el Estado, ¿no? Y también un nuevo estatuto para el Estado empresario. Si ustedes revisan el Estado empresario acá, que está tratado en la actual Constitución muy sobriamente en un artículo, el 19, número 21, el inciso segundo, la trampa del Estatuto del Estado empresario está en la parte final, que si bien el Estado puede ser empresario, ¿qué es lo que regula? Se regulan en base a las mismas reglas de los privados. Entonces, cuando el Estado actúa en la economía, actúa como actúan los privados. Por lo tanto, se produce la paradoja que pueden existir empresas estatales, pero cuando éstas existen, no existen con la vocación de lo público, que es la vocación de la intervención del Estado en la economía, sino que existen como si fuera un competidor más en el mercado. Entonces, un buen ejemplo es lo que ocurre con TVN, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre TVN y las otras televisoras? ¿Quién es dueño? El Estado. Pero se tiene que autofinanciar, tienen que salir a competir por la torta publicitaria, y por lo mismo no vemos que haya una televisión pública. ¿Por qué? Porque no puede, si no es por falta de buena voluntad o porque hay una cooptación política. No puede, porque se tiene que autofinanciar. Bueno, de la perspectiva de los derechos sociales. Y bueno, hay algunos derechos sociales novedosos, y con esto voy cerrando, que es el derecho a la vivienda digna y adecuada. Ojo con el derecho, que no es el derecho a la vivienda, sino que digna y adecuada. Ha surgido mucha desinformación sobre este derecho fundamental, que podría ser más bien uno de los elementos emancipadores de la propuesta constitucional, pero ha sido contaminada con desinformación. Pero ojo, todo esto, y es curioso que esta propuesta constitucional tenga ese principio, todo esto se da en un contexto también, y se incorpora en el texto constitucional, que es el contexto de la responsabilidad fiscal. Y eso claramente va a marcar la posibilidad también de los derechos sociales. O sea, aquí puede existir la habilitación para un cambio significativo en el futuro si se aprueba. Pero también se requiere tiempo y paciencia, porque es una reforma de envergadura, pero yo creo que lo que puede permitir es mayores condiciones de igualdad, paz social, pero también, entendería, libertad. La libertad no es patrimonio de un sector político. La libertad está relacionado también con la igualdad. Y siempre he tomado una cuñita que es de Cohen, no es mía, ¿no? Un gran sociólogo inglés. Que la libertad es la disputa de las condiciones de opresión. La emancipación genera libertad. Uno no es libre cuando se encuentra oprimido. Entonces, es un concepto de libertad que no es como la propia de los liberales, que es entendida como no interferencia, como hacer lo que yo quiera hacer y que no se encuentre prohibido. Ojo, ¿acaso podemos ejercer nuestra libertad en eso, en abstracto, en ese entendido? No, porque estamos condicionados estructuralmente por ciertas condiciones de opresión. Esa idea de libertad, de superar nuestras condiciones de opresión, yo creo que es la que es posible que sean habilitadas por este texto constitucional. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Mapi, muchas gracias a escuchar a un constituyente, y muchas gracias porque me abre muy bien a lo que yo quiero plantear, ¿no? Se complementa muy bien. Yo voy a hablar como académica desde el ámbito de las políticas públicas, de las políticas sociales, pero también como ciudadana, ¿no? Y en ese sentido, digamos, como ciudadana que está empezando a leer el texto final, y con mucho menos conocimiento, indudablemente, y con más expectativas que el conocimiento que tiene Cristian después de un año. Cuando uno lee el primer artículo, ¿no? Y que lo leyó Cristian, y habla de un Estado social de derecho, a mí imposible no pensar en Marshall, ¿no? En Thomas Marshall, que escribió hace
o sea, mitad del siglo XX, sobre ciudadanía social. Ciudadanía social pensando en una evolución, ¿no?, de los derechos políticos, de los derechos, bueno, primero civiles, políticos, y luego, ¿no?, como los derechos sociales. Sin embargo, a mí me parece que lo potente que tiene la Constitución es precisamente desde donde Marshall propone el concepto de ciudadanía social. Marshall no habla de los derechos sociales simplemente por establecer una respuesta a las demandas sociales o por establecer una respuesta a problemas de seguridad social o de salud o de vivienda, etcétera, digamos, como entendemos generalmente los derechos sociales, sino que él parte de la base de que para ser iguales, para tener un estatus de ciudadanía, para ser iguales, no requerimos de derechos sociales. Yo creo que acá, y lo decía muy bien Cristian, acá el problema, más allá de asegurar derechos, que ya es correr bastante la valla, el problema que tenemos hoy día es la desigualdad, ¿no? La desigualdad como parte, como lo planteaba Marshall hace mucho tiempo, como parte, ¿no?, de las formas de ser ciudadano, ¿no? Marshall dice claramente, ¿no?, ser ciudadano es ser un igual en una comunidad. Hoy día ese diagnóstico que hacía Marshall en otro contexto, en otro país, en otro modelo de desarrollo, etcétera, hoy día yo creo que se aplica muy bien a nuestra sociedad. Sabemos que no somos iguales, a pesar de los derechos civiles y políticos que tenemos establecidos para todos y todas, no, hoy día la desigualdad es principalmente económica y social. Entonces, más allá de lo fuerte que significa tener una constitución que asegure derechos sociales, yo creo que la fortaleza de la propuesta que nos están haciendo es asegurar un modelo equitativo, ¿no?, para superar nuestras desigualdades. Yo converso a veces con mis estudiantes y les pregunto, y les digo, ¿por qué creen ustedes que a las demandas de la revuelta social, que eran demandas principalmente sociales, ¿no?, demandas explícitamente con esa palabra tan linda, ¿no?, de dignidad, demanda por dignidad, demanda por aspectos, ¿no?, de equidad, de igualdad, aspectos sociales? ¿Por qué la respuesta que se toma en noviembre del 2019 en el Acuerdo por la Paz, por qué es una nueva constitución? Cuando no vamos a decir que era la gran demanda, ¿no?, de la calle, la gran demanda era por aspectos, ¿no?, sociales, pensiones, salud, feminismo, medio ambiente, pueblos originarios, etcétera, etcétera, digamos, no era un cúmulo de demandas. Entonces, la pregunta es ¿por qué la respuesta es una nueva constitución? Y yo creo que la respuesta es porque necesitamos, efectivamente, para dar respuesta a esas múltiples demandas, necesitamos un nuevo trato, necesitamos una nueva orientación. No basta, creo yo, para eliminar la desigualdad, que era en el fondo lo que se estaba pidiendo en octubre, eliminar la desigualdad, eliminar la equidad, las inequidades, perdón. Y yo creo que lo que finalmente se entendió, y creo que es la gracia, ¿no?, de que la clase política, tan desligada de las demandas sociales, en un momento logró entender que la respuesta a todas esas demandas era una respuesta institucional y de la estructura política para poder dar respuesta a una demanda que era mucho mayor, que era la demanda por la equidad y por la igualdad, ¿no? Y por tanto, más allá de la suma de derechos, que de alguna manera uno podría decir, ya el año 1972 el Estado de Chile aprobó el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no?, y ahí hay un listado de derechos, más que la suma de derechos establecidos en la Constitución, que nos permite indudablemente avanzar mucho más allá de lo que es la firma de un pacto internacional. Yo creo que es un ámbito institucional, es un ámbito político que permite
¿no?, este avance hacia la equidad. Sin duda, como bien decía Cristian, la nueva propuesta de constitución no va a venir a solucionar los problemas que se establecieron o que se demandaron en octubre del 2019. ¿No? Yo también siempre digo, esto no es un programa de gobierno, no tiene una fecha de cumplimiento, es una visión de largo plazo, es un anhelo de la ciudadanía, ¿no?, convocada, ¿no?, y electa democráticamente, ¿no?, que nos dice hacia dónde queremos ir. Pedirle a la nueva Constitución que asegure esos derechos sociales ahí establecidos en un plazo determinado, creo que es injusto. No creo que haya ninguna Constitución en el mundo que uno pueda decir que lo que está en la Constitución ya está listo, check, ¿no? Yo creo que en la Constitución lo que está son los grandes principios éticos que queremos como comunidad. Y como le digo también a mis estudiantes, acá está el título de la canción, ¿no? Acá en la Constitución tenemos títulos de canciones que nos gustan, que queremos. Todavía tenemos que escribir la letra de esas canciones. El gran desafío va a ser escribir esas letras que sean coherentes con el título de la canción, ¿no? Y ahí algunas de las preguntas que nos hacía Mapi, ¿no?, decía, bueno, ¿qué cambios se requiere para hacer efectivo este Estado social de derecho? Bueno, yo voy a hablar más desde el ámbito de las políticas públicas. Cristian sabe mucho más de los ámbitos más legales, pero claramente si queremos avanzar hacia estos grandes principios éticos, no en 4 años, no seguramente en 10, sino que en una construcción permanente, ¿no?, vamos a tener que cambiar el Estado, ¿no? Necesitamos otro Estado, necesitamos cambiar leyes, necesitamos cambiar instituciones, necesitamos cambiar políticas públicas. Ese cambio no va a ser de un día para otro, y ojalá que no sea de un día para otro porque no estamos preparados para un cambio de esa magnitud. Pero cuando digo necesitamos otro Estado, estoy pensando que necesitamos otro estado de bienestar cuando pensamos explícitamente en derechos sociales, ¿no? Spin Anderson, no sé si lo ubican, creo que acá hay más gente del ámbito del derecho que del ámbito social. Spin Anderson ya también el siglo pasado establecía grandes categorías de regímenes de bienestar, ¿no? Y establecía que no solo es el Estado el responsable de nuestro bienestar, sino que en conjunto nos otorgan bienestar permanentemente en todas las sociedades, el mercado, la familia y la comunidad y el Estado, ¿no? El tema es qué peso le damos a cada uno de estos sistemas dentro de nuestro bienestar. Yo creo que la propuesta que nos están haciendo es un cambio en el régimen de bienestar, donde el peso, y explicó muy bien Cristian, el peso que tiene hoy día en la Constitución vigente, el mercado pasa a un segundo plano, ¿no? O sea, esta frase que se ha dicho mucho, ¿no?, el Estado subsidiario. El Estado subsidiario no es más que establecer un régimen de bienestar liberal, un régimen que le entrega al mercado mucha más responsabilidad frente a nuestro bienestar. En un régimen de bienestar liberal no caben los derechos sociales. No es la visión que tiene un régimen de bienestar liberal. Un régimen de bienestar liberal le interesa la focalización. ¿Por qué? Porque son aquellas personas a quienes focalizamos las políticas sociales que no pueden competir en el mercado, que no pueden asegurar su bienestar en el mercado. Entonces, cuando tenemos una propuesta que nos habla de derechos sociales, evidentemente estamos hablando de ideales universales, de ideales de derechos para todos y todas, y no de políticas focalizadoras solo en aquellos que tienen vulnerabilidades que no les permiten comprar su bienestar en el mercado, ¿no? Entonces, hay que cambiar el Estado.
hay que ir a lo que mismo Spin Anderson diría un Estado socialdemócrata. ¿Qué es lo que es un Estado socialdemócrata o un régimen de bienestar socialdemócrata? Es aquel régimen donde el bienestar no está supeditado al mercado, no está supeditado a cuánta plata tengamos cada uno de nosotros para comprar nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra educación, sino que un régimen de bienestar socialdemócrata, como creo yo que es el que viene en la propuesta de Constitución, es un régimen que se basa en algo que Cristian dijo muy bien, en la solidaridad, versus la Constitución que tenemos hoy día, que no solo enmarca nuestro bienestar en el mercado, sino que también en nuestras capacidades individuales, ¿no? Yo creo que acá hay un cambio de lo individual, de las responsabilidades individuales, de cómo satisfacer nuestras necesidades sociales, hace un cambio de lo comunitario y la solidaridad, ¿no? Ese cambio yo creo que va a ser tremendamente difícil. Llevamos 40 años de un ADN, digo yo, liberal, porque ya no solo en políticas públicas, sino que en cómo constituimos las universidades, cómo constituimos las relaciones sociales, hoy día están marcadas por ese individualismo y por tanto creo que va a ser difícil el cambio, ¿no? Hoy día un colega en la mañana, cuando sabía que yo venía a esto, y me dijo, bueno, ¿y cuál es tu respuesta? Y yo le dije, ¿mi respuesta qué? Y me dice, ¿es posible un Estado social? Porque este es el título de la convocatoria. Y yo le decía, sí, pero no hoy día, ni mañana, ni en este gobierno. No es un programa de gobierno, ¿no? Es a dónde queremos llegar. Eso es una constitución, es por dónde queremos ir avanzando. Pero para avanzar vamos a tener que cambiar muchas cosas y eso va a tener que ser gradual. Esa es mi gran aprehensión sobre estos 2 meses que vienen, ¿no? Estos 2 meses que vienen es cómo bajar las expectativas de que cuando se apruebe, ojalá se apruebe esta propuesta, no va a cambiar el sistema de pensiones al día siguiente, no va a cambiar la salud al día siguiente, pero sí es una ruta distinta que la Constitución que tenemos hoy día no la permite. Yo creo que ese es el principal mensaje. Hoy día nuestra estructura constitucional no permite, no incorpora ni de lejos, está en la vereda de al frente de los derechos sociales. No le interesan los derechos sociales, porque si hay derechos sociales no hay competencia. Si no hay competencia, no hay mercado. Y si no hay mercado, no hay un Estado subsidiario. Entonces, ni hay un régimen de bienestar liberal. Entonces, yo creo que aquí, frente a la pregunta, ¿se puede? Se puede. ¿Va a ser difícil? Sí, va a ser gradual y requiere cambios importantes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el mercado? O sea, hoy día tenemos instalado un mercado fuerte, ¿no? Y no podemos, por constitucional que sea, dejarlos de lado, ¿no? Y yo creo que tampoco la idea es dejarlos de lado. Yo creo, ¿no?, siguiendo a Spin Anderson, que cualquier régimen de bienestar requiere de la participación del mercado, de la familia, de la comunidad y del Estado. Pero lo que va a cambiar es el rol del Estado, ¿no? Claramente, la estructura bicéfala que tenemos hoy día, ¿no?, con estas 2 cabezas, Estado y mercado, va a tener que desaparecer, donde la cabeza del Estado va a tener que ser mucho más relevante y va a tener que, como cabeza, ser una sola que marca el bienestar y los derechos sociales en la Constitución. Pero el mercado no va a desaparecer y tampoco es bueno que desaparezca, ¿no? Han ido construyendo una trayectoria histórica basada en el mercado para satisfacer nuestras necesidades sociales. Y no hablo de derechos sociales porque no están enmarcados en derechos sociales. Y tenemos las ISAPRES, y tenemos las FP, y las universidades privadas, y las escuelas privadas, etcétera, etcétera. Esa institucionalidad no va a desaparecer. El tema es qué rol y qué peso le damos en esta nueva estructura de bienestar, ¿no? Para ir cerrando, yo trabajo temas de infancia, ¿no? Y mucha gente piensa
que la nueva Constitución va a cambiar esta relación público-privada que hay en infancia, sobre todo en protección especial. El artículo 26, si no me equivoco, del nuevo texto de la propuesta, establece una serie de cosas a la infancia, ¿no? Nada muy transgresor a lo que tenemos hoy día, pero fundamentalmente transgresor en los principios, ¿no? Eso no va, y vuelvo al tema de los privados y lo público, eso no va a cambiar la articulación público y privada. De hecho, más allá de las reformas neoliberales y de la estructura de políticas públicas que se instala, digamos, con las reformas neoliberales, en el ámbito de la infancia, los privados siempre, históricamente, han sido quienes han tenido la atención de los niños y niñas vulnerables, ¿no? Siempre. La Iglesia, ¿no? Las ONG, ¿no? ¿Quiénes son quienes ejecutan la política de infancia hoy día? Sename antes, Mejor Niñez hoy día, son los privados. Y antes también. No los vamos a sacar. Y tampoco es la idea. Son los que tienen, además, la experiencia. El Estado nunca se ha querido hacer cargo de las políticas públicas, de ejecutar las políticas públicas hacia los niños y las niñas. Lo pongo solo como ejemplo, porque no es el único ejemplo. Los privados son quienes hoy día tienen la historia, la experiencia del trabajo en ese ámbito. Pero lo que sí el Estado tiene que hacer es garantizar que esos privados participen de los principios establecidos en la Constitución, ¿no? Y eso es mucho más que pagarles una subvención niño día. Esa es la diferencia. Hoy día el Estado subsidiario lo que hace con los privados es decirle, ¿cuántos niños atendió usted? Tome, acá está la subvención y voy a fiscalizar, ¿no?, que los haya atendido. ¿Por qué? Porque es, como bien decía Cristian, un servicio pagado, es una mercancía. ¿Cuántos niños atendió? Eso vale tanto. El gran cambio y el gran rol que van a tener los privados es trabajar para principios de derechos sociales, y donde el Estado claramente va a tener que tomar una actitud mucho más proactiva, activa, y de ejecutar políticas públicas en conjunto, ¿no?, en ciertas áreas con los privados, en otras no, ¿no? Pero yo creo que la propuesta que nos hacen de Constitución genera claramente un nuevo balance entre el Estado y el mercado, ¿no?, donde el Estado, este nuevo estado de bienestar, que ya no es un estado subsidiario, tiene que tomar muchas más responsabilidades. Yo lo dejaría hasta ahí para no alargarnos más. Muchas gracias a ambos. Tengo una pregunta, reflexión más bien, en base a lo que ustedes están proponiendo. Me gusta mucho esto que hablan ambos de este principio ético de la comunidad, y poner la solidaridad como este nuevo principio ético que finalmente nos invita a repensar nuestro pacto social. Yo soy una convencida de que el estallido social tiene mucho que ver con una crisis ética. Sin embargo, llevamos casi 50 años de un legado de dictadura que nos metió en el ADN un neoliberalismo campante, ¿no es cierto? Si uno va, por ejemplo, a no sé, poblaciones, nosotros estamos trabajando en un campamento, ves cosas como tan básicas que son propias del rol de Estado, como la provisión de la seguridad, que se legitima de alguna forma también tomarla por las propias manos, o que se legitima prácticas individuales en la provisión del bienestar, ¿no es cierto? Y de la seguridad en este caso. En el caso del programa de la dictadura, tuvimos una crisis del 82 que sirvió como un catalizador, ¿no es cierto?, importante para sumergirnos en este marco neoliberal rápidamente y poder ir adaptándola en nuestro ADN. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo en el fondo bajamos este principio ético a prácticas concretas, culturales, que puedan llevar a cabo las personas? Porque
si uno ve los discursos, por ejemplo, del rechazo, básicamente es la amenaza a mi propio bienestar, ese bienestar que yo he construido a través del tiempo, con mi propio esfuerzo, etcétera, 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 se va a ver amenazado por este Estado que viene en el fondo a quitarme ese derecho para socializarlo. Entonces, en un contexto donde tenemos niveles de corrupción altos en el país que no habíamos visto hace mucho tiempo, en un contexto donde tenemos instituciones que están deslegitimadas, ¿no es cierto?, con bajos niveles de confianza, ¿cómo podemos bajar este principio ético que es tan importante y tan relevante a prácticas culturales que podamos ser, en el fondo, que puedan servir también como un programa para las personas y que nos permitan de alguna forma generar catalizadores para este cambio constitucional? No sé si se entiende. Hay un cientista político que ha dado algunas entrevistas en el último tiempo de la Universidad Católica, que se llama Juan Pablo Luna. Sí. Y está en el Biodemos también. Sí, Pablo, yo sí. no lo conozco, pero es muy interesante. Está en el instituto. Sí. Mire, denle mi saludo, porque no lo conozco, pero es muy interesante él. Y yo creo que ha sido de las voces más lúcidas para interpretar el fenómeno político y social que surge previo al estallido, durante el estallido y con posterioridad a él. Es más bien escéptico en un buen sentido, ¿no? Un poco lo que señalaba la profesora, que la propuesta constitucional no va a cerrar ni la conflictividad, ni la crisis, ni nada. Como mucho, va a habilitar la posibilidad de transformación. Y en eso también hay que ser muy, muy transparentes, porque la crisis social y económica chilena es muy profunda. Y hay una idea, yo soy medio católico, que a mí me gusta, ¿no? Que el gran éxito del neoliberalismo no solamente es el diseño de una política, sino que me gusta la figura, ¿no? Que finalmente se tomó nuestro corazón, ¿ah? Y nuestras prácticas cotidianas y existenciales son prácticas neoliberales. Y esa es la pregunta que hace. O sea, ¿cómo disputar aquello que coloniza el sentido común? Y yo creo que un ejemplo emblemático de esto es la seducción que nos generó los proyectos de reforma constitucional de los retiros. Que salvo el primero, que ante la inacción del Estado para enfrentar la crisis económica de la pandemia, lo único que hicimos fue echar mano a la más neoliberal de todas y que contaba con un profundo aprecio por parte de la ciudadanía. Y uno dice, ¿pero cómo? Claro, porque el éxito del proyecto neoliberal finalmente conquistó el sentido común. Y claro, el neoliberalismo como teoría política, que era muy peregrina cuando nace, por ahí por la década del 50, que nosotros lo experimentamos en carne propia, su gran éxito y su desmesura es que conquistó el sentido común. Entonces, ¿cómo se disputa eso? Bueno, en general el derecho es reactivo al fenómeno social. El derecho no se anticipa. El derecho se va moldeando en la medida que va cambiando la cultura. Pero este texto es curioso, ¿no? Porque este texto es anticipatorio. Y es muy raro que eso ocurra en cuanto a los fenómenos jurídicos, porque se adelanta frente a lo que es la posibilidad del cambio cultural. Ahora, en ese cambio cultural y social, yo creo uno no debe apelar como a la ética en términos individuales de bondad o maldad. Uno no puede, sino que esa dimensión ética es más bien ética política y se construye a partir de construcciones culturales diferentes. Y para mí un ejemplo emblemático de cómo puede generarse esa posibilidad de cambio está dado en un ejemplo nomás, el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda aparece reconocido como un derecho social, pero tras el derecho a la vivienda viene el derecho a la ciudad. ¿Qué significa el derecho a la vivienda? Significa, claro, posibilidad de metros cuadrados, pero también el derecho a la ciudad como resistencia frente a la segregación espacial. Entonces se supone, por ejemplo, áreas verdes. Y eso supone un compromiso del Estado, porque nosotros no construimos nuestra convivencia en el espacio común, público, sino que lo construimos también en nuestros espacios privados. Entonces, el derecho a la ciudad supone áreas verdes, supone servicios,
es bien impresionante cómo en las grandes ciudades, acá en Santiago es un ejemplo emblemático, el acceso a los servicios de los sectores, y ustedes lo conocen mejor que yo por los datos, el acceso a los servicios de aquellos sectores más periféricos es muy diferente a aquellos que están en los sectores más aventajados. Entonces, servicios. Los servicios son salud, educación, seguridad. Todo eso puede ir generando el cambio cultural. Por cierto, es de largo aliento. Pero eso es una comprensión cultural que puede, tal vez, generar un tipo de convivencia diferente en el mediano y largo plazo. Pero se tiene que ir construyendo para disputar esa, y con esto cierro, la hegemonía neoliberal en términos, si me permiten la expresión, antropológicos, ¿no? Lo señaló la profesora, ¿no? Macpherson yo creo que da en el clavo en torno al supuesto antropológico del neoliberalismo, el individualismo posesivo, que Álvaro Ramis lo ha trabajado tan bien. Claro, pero se requiere calma y tiza. Bueno, totalmente de acuerdo, digamos, no va a ser fácil y no sé si se va a lograr plenamente, ¿no? Yo creo que el neoliberalismo es muy atractivo porque alude a nuestros anhelos de libertad individual, ¿no? Y que es un gran principio. El tema que, como bien decías tú antes, fue tomado por un sector, por un pensamiento, y lo hemos ido también dejando de lado, ¿no? Este antagonismo libertad versus igualdad, bueno, yo creo que es falso. Ya John Rawls lo planteaba como algo, y no estamos hablando de alguien extremadamente progresista, digamos, ¿no? Me va a salir más lo politóloga en esta respuesta. Yo creo, y lo decías, Mapi, en tu pregunta, gran parte de este corazón, ADN, espíritu, como queramos llamarlo, neoliberal de nuestra sociedad, se basa también en la desconfianza y la escasa o prácticamente nula legitimidad que ha ido construyendo el sistema político, ¿no? No ayuda en nada a un cambio que yo diría es cultural, pero es principalmente político. No ayuda en nada el desprestigio que hoy día tiene el sistema de partidos políticos, el Congreso, las instituciones políticas, ¿no? Porque finalmente, cuando no está esa respuesta, se valida aún más las respuestas individuales y personales que cada uno puede tener para enfrentar sus problemas, porque ya no confiamos en nuestros representantes, ¿no? Entonces, si bien coincido que esto es de muy largo aliento, coincido con Luna. Acá parece que somos todos amigos de Luna, fue mi tutor de tesis doctoral. Coincido con Luna que uno de los aspectos, no solo a futuro, sino que también nos permite explicar el estallido social y por tanto el nacimiento, el origen de la propuesta de la Constitución, es el desapego, ¿no?, que se fue construyendo entre los partidos políticos, entre el sistema político y la ciudadanía, ¿no? O sea, esto de que antes se hablaba, ¿no?, las bases, hoy día ya casi parece un concepto antiguo, ¿no? Las bases de los partidos políticos, el trabajo de base, etcétera. O sea, yo creo que de partida hay que reconstruir un sistema de representación política que permita que la ciudadanía se vea representada y crea y mejore la confianza en que esas instituciones van a trabajar por este concepto antagonista de lo individual, que es lo solidario, lo comunitario, y que la respuesta no sea mi 10%. ¿No? Funciono con mis ahorros, funciono con lo que yo puedo, con mi esfuerzo, etc. Se ve lejano, se ve muy lejano, no se ven señales que el sistema político esté actuando en una dirección de recuperar esa confianza, más bien las señales son poco optimistas, pero yo creo que por ahí va, digamos, ¿no? Yo creo que hay una respuesta política a esa situación.
Muchas gracias. Tenemos preguntas también que nos están llegando. Patricia Koch pregunta, suponiendo que se aprueba la nueva Constitución, en términos legislativos, ¿por dónde habría que empezar a transformar para llegar al Estado social? Bueno, en las disposiciones transitorias, que son las disposiciones de la Constitución que están al final, hay una propuesta de cronograma de un diseño legislativo. O sea, de aprobarse la propuesta constitucional, el Congreso Nacional va a tener mucha presión para generar aquellas leyes que reclaman un Estado social. Pero lo primero que hay que distinguir es que se necesitan muchísimas leyes para implementar un diseño en clave de Estado social. Entonces, en primer lugar, dentro de X plazo hay que dictar leyes. Pero lo más probable es que esas leyes también establezcan una cierta gradualidad para la implementación paulatina de ese cambio de paradigma. O sea, en Chile la más importante reforma al Poder Judicial en los últimos 100 años fue la reforma a la justicia penal. Se discutió la ley durante muchos años, aquí el profesor Rojas conoce muy bien todo ese proceso, pero no solamente se promulga y se publica la ley, sino que además la implementación tardó unos buenos años. Entonces, a la pregunta, ¿cuánto tiempo? Porque hay algunas reformas que son muy estructurales. Con todo, hay algunas reformas que podrían ser más o menos rápidas y que también dicen relación con un Estado social. Yo creo que las reglas de paridad son reglas de muy fácil implementación, porque tiene que ver con la integración de órganos. Yo creo que las reglas de paridad rápidamente podrían ser implementadas. Yo creo que también el cambio al Estatuto de los Trabajadores, es decir, las leyes laborales, con algunas modificaciones principalmente de la perspectiva del derecho colectivo, también son leyes que no deberían tardar mucho tiempo en ser implementadas. Las reformas más estructurales, que son las relativas a educación, salud, seguridad social, vivienda, y agregaría Estado regional, son leyes que tienen de aquí a un par de años para ser dictadas, terminadas, pero las mismas leyes van a establecer plazos para que la implementación se haga con la efectiva gradualidad que reclaman reformas tan estructurales. Muchas gracias. Tenemos preguntas acá también. Alejandra, Hugo. Ahí. Ya. ¿Ahí sí? ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, juntamos las preguntas para que... Sí. Tengo una duda, o quizás pueden explicarme mejor. Una de las cosas que más se ha planteado de la propuesta es que toda la dimensión de derecho, causa en general o quedó muy bien lograda, estructurada, etcétera. Pero causa mucho más debate todo lo que tiene que ver con el sistema político y también, por tanto, no necesariamente el fortalecimiento de todo el sistema de partido. Entonces pareciera que desde ahí seguimos con el desacople, diría Luhmann, entre subsistemas, ¿no es cierto? Mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes qué es lo que va a pasar o a qué se va a enfocar? Porque también se ha socializado poco qué es lo que viene después de septiembre, si es que logramos el apruebo, con todo el proceso de reformas que se pueden llegar a plantear en el Congreso Nacional, que eso es la primera parte, ¿no? Y eso se sabe bien poco. Entonces, ¿cómo se puede cuáles son los desafíos, las amenazas de que hayan quedado estos dos como sistemas, como uno muy bien fortalecido y otro con mucha duda o que ha generado mucha opinión? ¿Cómo esos se interceptan? ¿Qué podría perjudicar del así planteado cambio en el sistema político respecto a estos derechos sociales y que podría llevar a una reformulación en la primera etapa del proceso? Esa es mi pregunta. No sé si se entendió bien, pero... Hugo. Gracias. Agradezco mucho sus excelentes exposiciones. Nos ayudan mucho a comprender cómo en este corto plazo, antes del 4 de septiembre, se tiene que instalar en el sentido común de la ciudadanía que básicamente estamos llamados a optar por un Estado neoliberal o por un Estado social, y que es una decisión trascendental para nuestras vidas. Aprovechando que ustedes son los tres profesores y profesores universitarios
de distintas disciplinas, creo que puede ser interesante ver cómo esa decisión va a repercutir en las universidades. Aquí hay un profesor de una universidad pública, 2 profesoras de una universidad privada, pero con vocación pública. ¿De qué manera? ¿Cómo nos interpela a nosotros esa decisión a la regulación de las universidades, a los procesos de adaptación que debieran ocurrir en el ámbito universitario? Y tratando de retomar el hilo argumental de Cristian Viera, ¿de qué manera las universidades bajo un modelo de Estado social podrían contribuir a una mayor emancipación de la comunidad universitaria y mayores niveles de libertad de cada uno de sus integrantes en comparación con lo que ofrece el modelo universitario en un Estado neoliberal? Por allá atrás hay otra pregunta. Al constituyente Viera, muchas gracias por su presentación. Yo le quiero preguntar a él si él considera que los derechos sociales son una cuestión de forma o son una cuestión de fondo. Particularmente por cómo se ha instalado en el debate público, particularmente de las voces de derecha, que establecen más bien a los derechos sociales como una cuestión de forma, donde es una forma de socializar cualquier objeto X, al punto que lo llegan al absurdo de decir que derecho social sería incluso el asilo para los ancianos, o sería beca, alimentación para todo el mundo, o la ropa en invierno. Entonces, si lo entendemos como una cuestión de forma, cualquier objeto X podría ser socializado, y así lo intenta establecer la derecha. Entonces, si en verdad no es una cuestión de forma y una cuestión de fondo, yo le consulto, entonces, ¿qué es un derecho social? Y a la profesora Ana María le quería preguntar si usted considera que el individuo está ante y por sobre el Estado, o el Estado está por sobre el individuo. Muchas gracias. ¿Otra pregunta más? Hola. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿No? Sí. Muchas gracias por las presentaciones. Un poco, yo creo que hay muchas dudas respecto a lo que preguntaban acá también, a la implementación propiamente tal. Y en ese sentido, como señalaba el profesor Viera, hay un plazo para presentar los proyectos para que estos sean finalmente discutidos, pero ¿hay plazos o cómo se ve de la presentación, digamos, del proyecto para que los derechos sociales en distintos ámbitos, digamos, empiecen a implementar? ¿No hay algún tipo de plazo para que estos realmente sean aprobados? ¿Se teme que puede, con un Congreso como está ahora, dilatarse? No sé si en eso... Sé que algunas materias en particular lo tienen, pero ¿cómo se puede prever que va a funcionar de resultar el apruebo, de presentarse los proyectos en los tiempos requeridos, finalmente que sean aprobados e implementados? Si ahí no podría haber una traba digamos, viendo la configuración política actual. La pregunta interesante. Para otro seminario. La primera sobre el sistema político, que es bien interesante, pero responde lo primero, un texto constitucional como una categoría clásica es distinguir en la Constitución una parte dogmática de una parte orgánica. En que la parte dogmática están los principios, valores y derechos fundamentales, y como señala la profesora, parece que está bien logrado en este texto. Sin embargo, ella, no sé si compartirá la opinión, pero señala que desde la perspectiva de la parte orgánica, principalmente el sistema político, no sé si comparte su opinión o más bien recoge lo que se ha escuchado, que ahí hay algo que tambalea, que cojea. Y, claro, exacto. Y yo creo que usted apunta al corazón del texto constitucional. Hay una idea de un jurista argentino, Roberto Gargarella, que habla de la sala de máquinas, una idea muy conocida, y él dice, una de las grandes críticas que hace el constitucionalismo latinoamericano a los 200 años de constitucionalismo es que no ha intervenido la sala de máquinas. El sistema político propuesto en la Constitución, desde la perspectiva del sistema, no se avanzó lo que yo hubiera esperado. En octubre, cuando empieza la discusión sustantiva, todos tuvimos que hacer un discurso, ¿no?, de 6 minutos. Y yo ahí defendí un parlamentarismo. Yo soy un parlamentarista.
Y esa idea, pero no tuvo un minuto, o sea, no tuvo nada de agua en la piscina. Yo defiendo el parlamentarismo. Esa era una innovación institucional más flexible, mejorar los niveles de democracia, pero no hubo posible. O sea, el peso también de la tradición de 200 años fue imposible de disputar. Entonces, yo creo que la crítica al sistema político es una crítica mezquina, porque en ese sentido el sistema político tiene hoy la posibilidad de mejores contrapesos de los que tenía el presidencialismo autoritario. Entonces, yo creo que esa crítica es malintencionada, sobre todo a partir de una propuesta original que no terminó prosperando, que era la eliminación del Senado y mantener un sistema unicameral o un bicameralismo asimétrico. Finalmente no terminó siendo un bicameralismo asimétrico, porque si miramos las competencias de la Cámara Territorial, son tantas y se pierde una regla clave para haber generado esa asimetría que yo defiendo, pero que no prosperó, que era la insistencia. Esa regla, entonces terminamos con un bicameralismo muy similar, en que en todo caso la gran innovación es que la Cámara Territorial va a ser efectivamente territorial. ¿Y por qué esto es importante? Porque desde la perspectiva de la forma del Estado, hoy estoy lateando pero es mala, pero sí, ya, desde la perspectiva del Estado regional, de la forma de Estado propuesta del Estado regional, la Cámara Territorial tiene que ser efectivamente representativa de los territorios llamados regiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre actualmente con el Senado? Y aquí, en ese sentido, la propuesta original de la Constitución del 80 era bien interesante. El Senado era una Cámara Territorial, pero en el 89 esto se transforma. Porque ¿cómo va a ser posible que la región metropolitana tenga los mismos representantes, por decir, que Arica y Parinacota? Entonces pasamos de 5 y 2. Entonces, el Senado nunca fue la Cámara Territorial, sino que terminó siendo otra Cámara política. Entonces, desde la perspectiva de la igualdad de los territorios y desde la perspectiva de la descentralización, esa idea es muy interesante. Esa es una innovación, que la Cámara Territorial, que es la segunda Cámara, es efectivamente territorial, y además que los requisitos establecidos para los representantes son requisitos súper exigentes. O sea, esperaría que no se tuerza la interpretación para evitar el turismo electoral. Esa idea es interesante. Un bicameralismo que responde a una forma de Estado que mejora la descentralización. Primera cosa. Pero también esta Constitución, su sistema político, se funda en una desconfianza de la ciudadanía, en una desconfianza de la democracia. Y por eso están las leyes de quórum contramayoritario, las famosas leyes orgánicas. Por eso la reforma constitucional es tan difícil hacerla en esta Constitución. Y hay una norma preciosa en que las leyes se aprueban con mayoría simple. Claro, eso, acostumbrados a una normalización, y ahora se pueden cambiar las leyes con mayoría simple, pero se hacía en la democracia en cualquier lugar del mundo. Pero nosotros como que se nos mete en el corazón que hay ciertas categorías que hay que proteger. Democracia, y eso lo decía Guzmán tal cual, el tipo de democracia protegida. ¿Protegerla de quién? De nosotros. Y eso es una innovación, y tal vez eso nos gusta, pero yo no lo veo como una amenaza, lo veo una profundización en la democracia. Y termino a propósito de los cambios, que esta Constitución se puede cambiar, y tiene un mecanismo más flexible que el actual. 4/7, pero algunos dicen, y el plebiscito. Porque hay 4 materias, que igual son relevantes, que requieren 4/7 más plebiscito. Si no queremos plebiscito, tienen que llegar a un acuerdo 2/3. Pero eso no es un mecanismo de neutralización, eso es más democracia. Porque si se va a cambiar la Constitución, pero preguntemos a la ciudadanía, que participe la ciudadanía. Entonces, esa lectura que usted hace, que es muy interesante, también está mediada por una diferencia política y que no se visibiliza, que es proteger la democracia. ¿De quién? De nosotros, de la ciudadanía. No lo digo por usted, tiene un a priori. Y ese a priori, al menos yo lo disputo, porque creo que el diseño político, yo hubiera esperado, en todo caso, un bicameralismo efectivamente asimétrico, cuestión que no prosperó. Si me apura un poquito más, yo hubiera esperado un régimen parlamentario, cuestión que no tuvo un milímetro de agua. Eso podría decirle. No me estoy extendiendo, pero... ¿Sí? ¿Quieres hablar tú, Piru, para...? A ver, varias cosas. Yo creo que, comparto lo que dice Ale, de que claramente vemos más débiles las propuestas del sistema político que las propuestas en términos de un Estado social de derecho. Yo creo que lo débil va por 2 líneas que lo señalaba Cristian. Uno, por el lado de la representatividad, ¿no?
No conozco en detalle, ¿no? Cómo queda, y ahí quizás Cristian nos pueda iluminar más, cómo queda la representación ciudadana en términos de organizaciones sociales, ¿no? Movimientos sociales, porque hoy día lo que tenemos, ¿no? En este panorama de deslegitimización del sistema de partidos políticos es que han tomado mucha fuerza, ¿no? Movimientos sociales, organizaciones sociales que históricamente estaban tremendamente unidas, o sea, no se entendía las organizaciones sociales, sindicales, etcétera, si no era amarradas a un partido político, o sea, estaban complementarias. Hoy día están separadas, incluso hay mucha desconfianza de unos a otros, ¿no? El sistema de partidos políticos desconfía, ¿no? de los movimientos sociales, ¿para qué decir?, desconfían de los partidos políticos, ¿no? Quienes anduvimos en la Plaza de Dignidad, en las marchas, o sea, a nadie se le habría ocurrido ir con una bandera de un partido político, digamos, ¿no? Seguramente no habría sido muy bienvenido. Entonces, yo creo que una de las debilidades efectivamente es la representatividad o los canales de representación que pueda establecer la Constitución, ¿no? A mí me parece que indudablemente hay que reforzar el sistema de partidos políticos, es la base de nuestro sistema de representación y creo que ahí hay un problema. El otro problema claramente, y que creo que sí lo resuelve en parte, o sea, teóricamente y en general está bastante claro que los sistemas presidencialistas fuertes no ayudan mucho a profundizar la democracia y que los sistemas parlamentaristas o semiparlamentaristas sí, y por tanto ahí hay una pelea que se perdió. Pero claramente, digamos, el presidencialismo exacerbado, como le han llamado algunos autores, que está en la Constitución del 80, se modifica, ¿no? Se avanza en algo, en quitarle ciertas prerrogativas al Ejecutivo. Ahora, ¿es suficiente para que este sistema político aporte a el cumplimiento de los derechos sociales? Quizás lo va a hacer más difícil que si hubiese tenido otra estructura. Pero, y aquí va mi optimismo y me paso un poco a la última pregunta, de cuándo se implementan estos derechos sociales, yo creo que más allá de las leyes o de las normas absolutamente necesarias para avanzar en esto, el sistema político no solo es los organismos de representación, también ¿no? Tenemos otros espacios, ¿no? donde se van a canalizar estos derechos sociales, ¿no? Y estoy pensando principalmente todo lo que es el mundo de las políticas públicas, ¿no? O sea, si se aprueba la nueva Constitución, aquí, como decíamos, hay principios éticos que quizás no solo se requiere el aprobar la ley, ¿no? y ese calendario que está puesto, sino que también va a impactar y debiera impactar en las instituciones, ¿no? en las políticas públicas como principios éticos que tienen que empezar a guiar el accionar del Estado, más allá de solo la acción legislativa, ¿no? Esto es un poco como cuando el Estado de Chile aprueba un compromiso internacional, no es solo un compromiso legislativo, es un compromiso que debiera traspasar, ¿no? la institucionalidad pública, las políticas públicas, el accionar público, ¿no? Y yo confío que una nueva Constitución pueda también correr la barrera en esa línea sin tener que esperar, ¿no? lo legislativo, que es donde el sistema político mantiene las trabas que tiene hasta ahora, ¿no? Eso en términos de las dos preguntas. En términos de lo que dice Hugo, o sea, yo creo que efectivamente esta nueva Constitución cambia el rol de las universidades, así como cambia el rol, digamos, de muchas bienes y servicios sociales no públicos. Yo creo que aquí la nueva Constitución establece el concepto, ¿no? o sea, nos impone el concepto de lo público y por tanto yo creo que esta expansión de universidades privadas debiera no ser mucho más controlada por este sentido de lo público,
No creo que una nueva constitución vaya a hacer desaparecer las universidades privadas, pero sí las va a forzar, ¿no?, a tener un sentido más de lo público y una lógica menos mercantil. Hoy día, bueno, quienes estamos en universidades privadas, más allá de que tengan un sentido público, ¿no?, sabemos que la lógica mercantil impuesta en el sistema, ¿no?, de la educación superior es tremendamente perjudicial, ¿no? Entonces, yo creo que sí, va a generar muchos cambios. Y respecto a la última pregunta, ¿qué está antes? Esto, bueno, es una tremenda pregunta, como el huevo y la gallina, ¿no? Claro, uno históricamente debiera decir el individuo ha estado siempre y el Estado, como lo conocemos hoy día, es posterior. Pero me imagino que esa no es la pregunta, ¿no?, sino que la pregunta es más bien en términos de dónde ponemos, ¿no?, el interés. Y yo creo que no podemos entender el Estado si no es en base a los derechos. Y los derechos son individuales, ¿no? O sea, más allá de todo lo que hemos dicho, de lo colectivo, de lo ético, de la comunidad, de la solidaridad, los derechos humanos, los derechos sociales, son derechos individuales. Entonces yo creo que ahí hay no hay uno u otro, ¿no? No sé, no creo que no contesto, pero creo que los derechos no establecen una contradicción frente al Estado, ¿no? No creo que haya una contradicción entre el individuo y el Estado. Sí, yo solo la primera. A la última que hizo Lieta, que es una pregunta que ¿qué es lo que pasa frente a la inactividad del legislador? Que esa es porque hay plazos, ¿no? Y ese plazo acotado. Aquí hay que ser cuidadosos en la respuesta, ¿no? Porque en abstracto, y yo defendí esa idea, había propuestas de que si el órgano legislativo no dictaba la ley dentro del plazo, se generaba una acción para requerir ante la Corte Constitucional. Y yo me opuse a esa idea tenazmente porque era trasladar, de nuevo, nuestro problema político a un órgano sin legitimidad democrática. Entonces, hay plazos, dentro de 3 años, dentro de 24 meses. ¿Qué pasa si no se dicta la ley? Uno podría decir, de buenas a primeras, claro, puede que no genere un efecto, porque no hay una sanción y nadie va a controlar eso. Pero por eso hay que ser cuidadosos, porque la inactividad del legislador lo que genera es el conflicto político. Y ahí operarán los mecanismos desde la perspectiva del control democrático, que es el control social y sobre todo el control político. Y puede producirse el diálogo necesario que se da entre los órganos del Estado. Pero en abstracto la solución no es jurídica, porque si era jurídica, era traspasar a una competencia a un órgano que no tiene legitimidad democrática, por lo tanto la solución ha de ser política. Bien, eso, pero es una pregunta clave. Yo al menos nunca estuve por la sanción frente a la omisión del legislador. En materia de universidades públicas y privadas, como señalaba la profesora, es evidente que hay un cambio de paradigma al modo de lo que ocurre en aquellos estados de bienestar, ¿no? Pero claro, porque en Chile es necesario tener en consideración qué pasa con las universidades. Uno podría decir, hay una triple clasificación de las universidades estatales, las universidades privadas con vocación pública, entre las cuales se encontraría esta, y las universidades privadas con fines de lucro, aunque el lucro está prohibido, bien sabemos que eso no ha ocurrido en Chile, ¿no? Yo creo que desde la perspectiva del Sistema Nacional de Educación, que es el gran sistema, se produce un fortalecimiento de las primeras y de las segundas. En el mediano y largo plazo esas terceras universidades no van a desaparecer porque no hay regla que elimine, pero con los nuevos mecanismos de propuestas de financiamiento, que eso es lo clave, debería haber una transformación en el mediano y largo plazo en el sistema universitario. Pero por cierto, con un fortalecimiento de la educación estatal. Porque hoy día en el actual modelo, bueno, igual las universidades del Estado, aunque no lo crean, en el actual modelo están en una situación de menor aprecio por el Estado, porque a nosotros nos controla principalmente la Contraloría. Y eso hace que sea muy complejo y además ciertas reglas especiales. Hay una cosa que también yo me siento bien orgulloso, porque en materia de deuda, las universidades privadas no tienen reglas de inhibición de la deuda. Entonces, para construir estos edificios, me imagino que la Universidad Alberto Hurtado se endeudó.
y hipotecada. Bueno, las universidades del Estado no se podían. Por eso la infraestructura de las universidades públicas tardó tantos años en poder ser modificada, porque la deuda pública se tiene que hacer por ley. Entonces, en materias de ley, hay una regla bien especial para el caso de las empresas públicas, que la ley determina las condiciones de financiamiento, porque igual es patrimonio del Estado, o sea, no es llegar y tirar deuda. Pero no se requerirá una nueva ley para cada vez que las universidades se puedan endeudar. La ley establecerá cuáles son los requisitos, que serán exigentes porque hay patrimonio público, pero hacer un poco más flexible la posibilidad del endeudamiento, que es lo que permite sobre todo el crecimiento de la infraestructura de las universidades en Chile, ¿no? Entonces ahí hay un régimen especial. Hay un fortalecimiento del sistema público, pero ¿qué pasa con las universidades privadas? Principalmente las universidades que cuentan con el financiamiento del Estado, que me imagino que acá en esta universidad es un financiamiento importante. Yo sé que, por cierto, en estas las grandes universidades con vocación, más de la mitad del presupuesto es estatal. Bueno, la respuesta está en la disposición 31ª transitoria. Ahí establece esta distinción entre el Sistema Nacional de Educación y el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de Educación Pública, que es un subsistema, en términos lumanianos, como señalaba la profesora, dentro del Sistema Nacional de Educación. Las universidades estatales van a tener aporte basal empujado desde la Constitución y las otras universidades tendrán financiamiento, pero la ley es la que va a definir el nuevo régimen, que imagino que va a ser el régimen de lo público. Y las universidades privadas no van a desaparecer. ¿Por qué no van a desaparecer? Porque primero existe libertad de enseñanza y hay un compromiso de la Constitución con la libertad de enseñanza y con el financiamiento de estas instituciones, pero segundo, además, porque históricamente la educación privada ha sido clave en el sistema educativo del país. No solamente en el universitario, sino que también en el sistema secundario y terciario. Lo que sí va a ocurrir es un fortalecimiento, y me parece enhorabuena, de la educación provista por el Estado. 2. Y 3, los derechos sociales como cuestiones de forma. El otro día estaba en un debate en la televisión y un colega que era de derecha, yo creo que retrató en estricto rigor lo que es para parte de ese mundo, no para todos, no quiero ser injusto, lo que son los derechos sociales. Lo dijo con tanta naturalidad porque, claro, para él todo esto que es como si fuera tan excéntrico, porque es otro paradigma que nos ridiculizaba. Bueno, yo no soy bueno, pero él dijo, pero es que los derechos sociales son como cartas al viejito Pascuero. Lo dijo en televisión, tal cual. Nadie lo interrumpió. Entonces yo ahí me agarré y dije, ese es el corazón de nuestra discrepancia, la comprensión sobre los derechos sociales. Para parte de ese mundo, lo digo todo, porque hay gente que es muy razonable también y comprende el problema. Los derechos sociales no existen. En términos no tan vulgares como lo señaló este colega, podríamos decir que son promesas, expectativas nobles y deseables, que lo decía Guzmán, pero no son derechos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque dependen de la capacidad económica. No se entienden como opciones políticas, por lo tanto la cuestión es de fondo. ¿Qué son los derechos sociales? Son derechos, como los civiles y políticos, que emanan de la dignidad humana. El punto está en que su entidad requiere alguna actividad estatal, que es este carácter prestacional, como señala Alexis. Para eso está necesario realizar aquellas reformas adecuadas. Pero también hay una idea bien interesante de unos autores gringos, Holmes y Sunstein, de un libro que es de 2011 que se llama El costo de los derechos. O sea, los derechos fundamentales en general, aunque sean civiles y políticos, todos tienen un costo. Y el libro se llama El costo de los derechos. O sea, es una falacia señalar que los derechos civiles y políticos son baratos y los derechos sociales son caros. Tener derecho a propiedad requiere un Estado de Derecho en forma, y tener un Estado de Derecho en forma sale carísimo, porque requiere orden público, requiere seguridad, requiere tribunales. Entonces son opciones políticas que se van a ir realizando a lo largo de la historia. Súper. Bueno, agradecerles a ambos por su participación. Creo que hemos tenido un nutritivo debate y seguir invitando a nuestro público que nos está viendo por UHTV y el que está presente a nuestros ciclos de conversatorios del Biodemo. Muchas gracias.